Bienvenidos a nuestro canal donde vamos a profundizar en la palabra de Dios. Si no te has suscrito, por favor hacerlo para que nos apoyes. Dios te bendiga. Volviendo al diseño original. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y sistemas desordenados. Nos preguntamos, ¿quién soy realmente? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué el amor, la vida y las relaciones están tan confundidas hoy? Pero si queremos entender el presente, debemos regresar al principio. No al principio de una civilización, sino al principio del propósito eterno. Allí, en los primeros capítulos de la Biblia, no solo se cuenta cómo comenzó todo, sino por qué comenzó. Es en el Edén donde descubrimos el corazón del Creador. Un lugar donde no había muerte, ni odio, ni vergüenza. Solo Dios, el ser humano y una conexión perfecta. Aquí vemos la intención de Dios al crearte. Aquí entendemos qué significa ser hombre, ser mujer, ser uno en propósito, vivir en obediencia y caminar con Dios en libertad y plenitud. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es tu origen, tu propósito y tu llamado a volver. No somos un accidente del universo, somos el sueño de Dios hecho forma. Así comienza nuestra lectura. Escuchemos juntos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 del verso del 4 al verso 25. El hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Para poder comprender vamos a dividir esta lectura en varios puntos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El autor inspirado por Dios, como un poeta eterno, nos lleva al principio de la historia. Aquí empieza no solo la historia del mundo, sino el relato del diseño divino para la humanidad. Un plan perfecto. Un mundo aún virgen, sin corrupción ni dolor. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover. El Edén no se formó con tormentas ni desastres. No llovía. No había manos humanas que cultivaran. Solo había neblina suave, una bruma celestial que regaba la tierra. Es como si Dios mismo estuviera acariciando el suelo, preparándolo para algo glorioso. El escenario estaba listo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¡Qué momento! El Dios Todopoderoso, que con su voz creó galaxias, ahora toma polvo, lo moldea y crea al hombre con sus propias manos, y sopla aliento de vida. No fue un simple acto. Fue una obra de arte viva. Y así, el hombre fue alma viviente. No un accidente. No una bestia más. Una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios, animada por su espíritu. Y Jehová Dios plantó un huerto llamado el huerto del Edén. Dios no dejó al hombre en cualquier lugar. Preparó un jardín especial, plantado con amor. Árboles que no solo daban fruto, sino que eran agradables a la vista. En medio, dos árboles misteriosos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos marcaban el centro del propósito. Y salía de Edén un río. Un río celestial lo regaba todo. De él se dividían 4 ríos: Pisón, Gión, Hidekel, Tigris y el Éufrates. Nombres antiguos, cargados de historia, señalando que este no era un cuento mitológico, sino una geografía real, donde había oro, bedelio y piedras preciosas. Dios no solo pensó en lo útil, sino en lo hermoso. Y tomó Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto para que lo labrara. Adán no fue creado para la pereza. Fue llamado al propósito. A cuidar, a trabajar con sentido. Y Dios le dio un mandamiento claro. De todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque si lo haces, morirás. El bien y el mal no eran conceptos filosóficos. Eran decisiones de obediencia. La libertad verdadera incluye la posibilidad de elegir, incluso de rechazar a Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Por primera vez en toda la creación, algo no era bueno: la soledad. Adán tenía animales, cielo, río y misión, pero no alguien como él. Dios trajo todas las bestias para que él las nombrara, una tarea de autoridad y discernimiento, pero ninguna fue ayuda idónea. Porque los animales no reflejan el alma. Solo otro ser humano podía hacerlo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y en una escena sagrada y misteriosa, Dios hizo algo extraordinario: de su costado, no de su cabeza ni de sus pies, formó a la mujer. No fue inferior, no fue superior. Fue parte de él. Dios no repitió el proceso del polvo. Tomó de lo que ya había sido formado y amado. Ella fue hecha, formada, con la perfección de un diseño divino. Una obra maestra. Esto es ahora hueso de mis huesos. Cuando Adán la vio, no dijo, una más. Dijo, esta sí. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Una unidad perfecta. No solo física, sino espiritual, emocional, eterna. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí nace el matrimonio. No como una invención humana,
sino como un pacto sagrado, ordenado por Dios. Dos se hacen uno. Una sola carne. Un solo destino. Una sola historia. Aquí empieza el amor con propósito eterno. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. La inocencia reinaba. La pureza brillaba. No había malicia, comparación ni vergüenza. Vivían en comunión total con Dios y entre ellos. Era el paraíso. Por ahora, todo es perfecto. En conclusión, este pasaje no es una simple historia antigua. Es una revelación del diseño de Dios para ti. Aquí vemos el valor de la vida, la belleza del trabajo, el poder de la obediencia, la gloria del matrimonio y la ternura de un Dios que no solo crea, sino que se relaciona. Dios sigue siendo el mismo. Y aún hoy te llama a volver al jardín, a su presencia, a su diseño. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a Dios. Los invitamos para que nos acompañen en la próxima lectura y no olvides suscribirte. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de este programa, estudiando la palabra de Dios. Cabe mencionar que este estudio no reemplaza la enseñanza que recibes a través del pastor de tu iglesia. Por favor, sigue asistiendo a tu iglesia. Podrás escuchar la palabra de Dios en casa, en el trabajo y en cualquier lugar con acceso a nuestro canal de YouTube.